poderoso, ahora es más aún, y yo creo que en la tarde va a seguir siéndolo. No se olvide, los jóvenes continuamos este viernes, y así como lo decía el pastor, y voy a recalcar un poquito la información, los jóvenes vamos a terminar el sábado 16 de diciembre, sábado a pesar de que, perdón, el viernes 15, la escuela Dore termina el sábado. Viernes 15 terminamos con los jóvenes y vamos a terminar con un día de retiro. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Los que se sienten joven también tienen la oportunidad. Eso sí, siempre los considero, no se preocupe. Pero vamos a terminar con un retiro de un día en un lugar que ya tenemos reservado y arrendado, que queda en Ticureo. Otro nivel. Dios nos está llevando a cosas mayores. Pero es un lugar hermoso que queda allá en Chicureo, y vamos a pasar un tiempo ahí de retiro espiritual y obviamente de cerrar con recreación y todo algo lindo de lo que ha sido el año para los jóvenes. Ese es el viernes 15 de diciembre. Ya vamos a estar dando toda esa información. El 16 terminamos con la escuela Dore y ha sido un año de bendición. Y creo y estoy seguro, y con esto ya comienzo a lo que el Señor tiene para entregarnos en el día de hoy, en este momento, en que esta iglesia ha entrado en una nueva temporada, ha entrado en un nuevo nivel, y usted no se puede quedar fuera de este nuevo nivel. Pero hay cosas esenciales que nosotros tenemos que poner en práctica. Diga conmigo, poner en práctica. Yo quiero ser bastante práctico en la palabra en esta hora, porque el mensaje que el Señor me ha dado es muy, muy puntual, pero creo que es una clave o es un clavo en tu vida. Es así de sencillo. Y quiero comenzarte diciendo, estamos en tiempo de elecciones, y recordaba que lo que nosotros elegimos en el hoy, póngame atención por favor, lo que elegimos en el hoy señala el camino que vamos a seguir mañana. Lo vuelvo a repetir, lo que usted y yo elige en el hoy, lo que usted está eligiendo en el presente, señala el camino que usted va a ir caminando en el día de mañana, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios hace y hay otras cosas que Dios no hace. Una de las cosas que Dios no hace es elegir por ti. ¿Me escuchó? Una de las cosas que el Señor no hace es elegir por nosotros. Usted tiene algo que se llama libre albedrío, algo que es un derecho propio de cada persona, de cada ser o individuo, aún de los que no son hijos de Dios. Ha hecho su creación con libre albedrío. La diferencia está en que un hijo de Dios sabe cómo elegir. Un hijo de Dios sabe, no se preocupe, no voy a hablar de política en esta mañana. Un hijo de Dios sabe cómo elegir. Un hijo de Dios sabe cómo encontrar la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios para determinar el camino correcto que tiene que seguir. Nuestras elecciones pueden encaminarnos en el propósito de Dios o apartarnos del propósito de Dios. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo hoy, pero creo que que estamos entrando, que ya entramos, como dijo el pastor, en un camino, en una temporada en el que estamos siendo fuertemente guiados por la presencia y el Espíritu Santo de Dios a otro nivel, a otra etapa de nuestra vida. Y no se asuste con que le digan otro nivel. No es una palabra diferente ni rimbombante. Es que de verdad Dios tiene niveles de profundidad, y creo que cuando nos desafiamos estamos entrando a niveles más profundos del Señor. La palabra enseña que hay aguas hasta los tobillos, aguas hasta las rodillas, aguas hasta las caderas, aguas hasta los lomos, y hay gente que se sumerge por completo. Y yo deseo ver a esta iglesia, a mi congregación. Esta es una palabra para esta congregación. Yo no sé si alguien está viendo en este momento por internet, y si es para ti, tómala, pero puntualmente para esta congregación. Yo quiero ver esta congregación no solamente hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta las caderas, sino totalmente sumergido en lo que Dios tiene preparado para nosotros, sumergido en la presencia de Dios. Y para eso es importantísimo que nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces cada hijo de Dios tiene que aprender a elegir correctamente, a elegir alineado con Dios, a elegir de una manera concreta y una manera correcta. Me gusta este servicio porque hay gente de distintas edades, pero creo que aquí la mayoría trabaja. ¿Cuántos trabajan? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen un trabajo que realizan? Ok, y yo quiero hablarte de un tema muy, muy espiritual, que es el trabajo. De verdad que sí.
Y pareciera que nosotros no lo hemos tomado de la realidad espiritual que nos compete tomarla. Pero el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Colosenses sobre la vida antigua y la vida nueva, dice en Colosenses 3:17, vaya conmigo por favor. Voy a leer la versión internacional, aunque tengo la Reina Valera también. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En el 23 dice: hagan lo que hagan, cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa que yo haga, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes, esto no es a la loca, esto es consciente, esto es una elección, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Cuántos de nosotros servimos a Cristo el Señor? El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Entonces, iglesia, escribía yo: Dios es un Dios de totalidades y no de parcialidades. Entonces, cuando dice todo, es todo. Cuando Dios dice todo, es todo. Y no es que trabajar soy más o menos igual. No es que cuando yo voy a trabajar soy más o menos de Dios. No es que yo entro al trabajo y es como entro a la presencia de Dios o salgo de la presencia de Dios. No es entrar y salir del trabajo equivalente a entrar y salir de la presencia de Dios. Usted es un portador de la presencia de Dios. Su vida, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted carga con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, donde usted vaya, Dios va con usted. Entonces podemos decir y afirmar a través de esto que no existe un trabajo secular. No existe un trabajo mundano. El mundano es el otro. El mundano es la persona. Lo que pasa es que religiosamente hemos encapsulado el trabajo o hemos dicho que el trabajo ministerial es el trabajo cristiano. Es un trabajo no secular. Pero la realidad que me muestra la palabra es que no es entrar y salir de la presencia del Señor, sino que la voluntad de Dios es una vida total de obediencia, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Es algo constante. Los que tienen la presencia de Dios, una persona espiritual, un hijo de Dios, es constantemente hijo de Dios. No es que entra y sale del estado de hijo de Dios. Por lo tanto, cuando usted está realizando una labor, como dice la palabra, todo lo que hace, tiene que hacerlo como si lo estuviese haciendo para el Señor. Y esto tiene una relevancia, pero tremenda, tremenda. La iglesia de Corintios fue la iglesia con mayores dones registrada en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Ellos, dice la palabra, que tenían todos los dones y era gente muy espiritual. En el libro de Hechos, capítulo 18, dice que cuando Pablo se mete en la ciudad de Corintios, y usted puede leerlo ahí también en el Hechos capítulo 18, Pablo entra a la ciudad de Corintios y dice que Pablo fue a verlos en el capítulo 18, verso 2. Dice: Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Cuando Pablo entra a una de las ciudades más espirituales que había, lo que hace no es entrar predicando la palabra. Cuando Pablo entra a Corintios, lo que hace es trabajar. Diga conmigo, trabajar. Cuando Pablo entra, su oficio, su habilidad le permitió asociarse con gente que tenía algo en común, una misma habilidad, un mismo oficio. Y dice la palabra que hacía tiendas de campañas al igual que ellos. Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campaña, entonces como él tenía ese oficio, llegó a Corinto y se puso a trabajar. No es que Pablo entró y hizo un mega evento y se puso a predicar. No es que Pablo hizo una noche de evangelismo y se puso a predicar. Pablo lo que hizo es que a través del oficio que él tenía, comenzó a usar un estadio que él tenía muy conocido. Era su trabajo, un púlpito que él tenía archiconocido, que era lo que él sabía hacer. Y a través de eso empezó a asociarse con las personas. Y a través de eso comenzó a predicar la palabra del Señor.
Y dice más adelante en el verso 5 del capítulo 18, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo ahora estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, había un antes y había un después. Primero Pablo empezó porque los medios estaban para él trabajar y para él predicarle a los demás, pero llega un momento en que, aunque la palabra no lo dice así, dice que no dejó de trabajar, pero sí continuaba trabajando, pero ahora con otra intención, entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios y a testificar del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema? Es que nosotros tenemos un trabajo. Usted tiene un trabajo en el día de hoy que usted ha elegido, que usted ha conseguido, en el cual usted se ha estado desarrollando. Pero es distinto cuál es tu oficio a cuál es tu entrega. Yo no sé si está entendiendo lo que quiero decirle en esta mañana. Hay trabajos que nos facilitan mucho nuestra entrega. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque puede estar aquí hoy día y enseñándole a usted. Pero también tiene otros sacrificios. Su oficio no es lo mismo que la entrega. No es lo mismo a lo que usted está dedicado. La palabra en la versión Reina Valera dice que él estaba entregado por entero. ¿A qué es lo que usted está entregado por entero en el día de hoy? ¿A qué es lo que usted ha llevado su vida entregada? Porque hay gente que realmente se ha entregado a su trabajo, pero no se ha entregado a su llamado. Hay gente que está entregada y hoy día a lo mejor vemos la ausencia, y usted puede ver en las iglesias la ausencia de personas porque están entregados. ¿A qué? Entregados a sus hobbies, entregados a sus pasatiempos o entregados a sus trabajos. Porque la sociedad ha impuesto un modelo de hacer las cosas. Pero nos olvidamos, como decía en un principio, que usted y yo somos hijos de Dios y no hijos del mundo. Somos hijos del reino celestial y las cosas en el reino celestial se hacen de una manera diferente. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a hacer las cosas de una manera diferente? No diga amén tan fácil, porque hacer las cosas diferentes le va a costar. Le va a costar. Entonces, quiero ir y tratar de ser lo más claro, preciso posible en esta mañana. Yo entiendo que la tierra hoy, como dice el libro de Romanos, gime. Dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero yo me preguntaba, papá, ¿cómo? Diciéndole a Dios, porque yo le llamo mucho padre. Digo, papá, pero ¿cómo vamos a manifestarnos si gran porcentaje de nuestro tiempo está consumido en nuestro trabajo, está consumido laboralmente? Lo ideal sería que trabajara usted 8 horas, después descansara 8 horas o tuviera 8 horas de otra cosa y 8 horas de otra cosa. El día tiene 24 horas, usted duerme de ese día, en lo ideal, 8 horas. Muchos de nosotros no dormimos 8 horas, pero probablemente tiene 8 horas y más de trabajo. Entonces, ¿en qué momento vamos a manifestarnos como hijos de Dios? Porque créame, su labor y mi labor es que nos manifestemos. Su trabajo y mi trabajo, mi dedicación y su dedicación, usted está llamado a manifestar ser un hijo de Dios. Usted está llamado a manifestarse como hijo de Dios. Y esto agradezco a Dios que no tiene que ver con la edad. Esta es una palabra para todos y espero al final de esto aclararlo bastante bien. Pero Dios está haciendo latente esta palabra. Y yo creo que la congregación que ha entrado en este nuevo nivel, en nuestra nueva temporada, es una congregación activa. Es una iglesia que entiende que Dios los está llamando a más, a un esfuerzo mayor, no te creas que por tus propias fuerzas y que tu propia capacidad. No, es que esto ya no se va a hacer con tus propias fuerzas, sino que se va a hacer con las fuerzas de Dios, las fuerzas que vienen del cielo y el poder del Espíritu Santo. Porque mientras más tiempo pasas expuesto a la presencia de Dios, más de Dios vas a tener en tu vida. Y eso te lo vas a llevar, eso lo vas a andar cargando. Te vuelvo a repetir, no es que tú entras y sales de la presencia de Dios. La presencia de Dios está. El tiempo del velo ya pasó. El tiempo de la cortina que separaba a lo impuro de lo impuro ya pasó. Hoy día la presencia está disponible para todos nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Alguien lo entiende?
Entonces usted es portador de la presencia de Dios. Y en su trabajo, en su lugar, usted es portador de la presencia de Dios. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nosotros estamos llamados a disfrutar la vida en libertad. Pero entiendo hoy día que el sistema nos ha hecho no libres, sino que nos ha hecho esclavos de algo que deberíamos ser libres. Si usted va conmigo al libro de Génesis, por favor, capítulo 2. Verso 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Diga conmigo, para que trabaje. Nosotros tenemos la concepción de Adán, que Adán andaba en el huerto. El Edén era el campo feliz y todo estaba resuelto y podíamos andar caminando. Y eso es lo que nosotros queremos traer a la tierra hoy día, pero eso no es lo que tenía el propósito de Dios. El propósito de Dios dentro de un principio fue darle una responsabilidad al hombre. Fue hacerlo partícipe de lo que Él es, porque Dios gobierna, Dios es reino, Dios es cabeza y quiere que tú y yo seamos cabeza. Pero para ser cabeza debemos trabajar. Necesitamos trabajar. Dios no usa a personas que no tienen nada que entregar. Y el que no trabaja no tiene nada que entregar. No es una bendición el estado del ocio. Porque no hay momento ocioso en Dios. No hay momento ocioso en Dios. Todo en Dios es productivo. Todo lo de Dios es beneficioso. Todo lo de Dios tiene propósito. Dice la palabra que el diseño de Dios fue que el hombre trabajara, labrar y guardar. ¿Qué significa guardar? Cuidar. Ahora imagínese un lugar gigante, un huerto enorme, el huerto de la perfección, el huerto que el Dios mismo había creado. No sé ustedes, pero imagínense lo siguiente, que uno de ustedes está trabajando en el taller de la Mercedes-Benz, donde están los mejores autos, en el taller de la Lamborghini, no sé. Y están los mejores autos. Y el jefe va y le pasa las llaves del local y le dice, toma, tu trabajo es cuidarlos. Tu trabajo es que no haya ni una pizca de polvo en cada uno. Y hay 300 vehículos. Y tu trabajo es cuidarlos. De esta misma manera, obviamente en el símil, está Adán puesto en el huerto con un propósito. Y Dios lo rodeó de árboles, Dios lo rodeó de animales, Dios lo rodeó de una naturaleza al cual él tenía que poner nombre, al cual él tenía que hacerse cargo y saber, dice la palabra, cómo llamarlos. Tenía una pega enorme que hacer, un trabajo enorme que hacer. Y este guardar implica acción y esta acción implica movimiento. Y déjeme decirle lo siguiente, movimiento implica algo que parece que no nos gusta, esfuerzo. Movimiento implica esfuerzo. Mírele la cara al lado y dile, te están hablando a ti hoy día. Y aquí quiero decirle algo, el esfuerzo no es una maldición. El esfuerzo trae frutos. El esfuerzo trae satisfacción al que se esfuerza. Y si el esfuerzo fuera parte de una maldición, no hubiera Dios hablado a Josué en el capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juraré a tus padres. No, otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si usted cree que el Dios le hubiese dado una responsabilidad maldita a Josué para entrar en la tierra prometida, claro que no. El esfuerzo es una bendición, iglesia. Y déjeme decírselo así, estamos entrando en una temporada en la que vamos a tener que esforzarnos más que antes. No le gustó. Y está bien que no le guste. Porque esfuerzo, ya vemos la palabra esfuerzo. Es que si usted supiera la vida que llevo y quiere que me siga esforzando.
Con esfuerzo me levanto en la mañana para venir a la iglesia. Porque tengo sueño. Porque estoy cansado. Porque tengo niños, tengo hijos. ¿Usted no sabe lo que es? Sí, ya algo sé. Algo sé. Entonces, déjeme aclararle ciertas cosas, ciertos principios. La razón del Génesis es que la tierra es maldita. Consecuencia, para poder obtener fruto de la tierra, el trabajo tenía que ser un poco mayor. El esfuerzo tenía que ser mayor. Pero ahí es donde el hombre desvía la mirada. Y esto es lo que hoy día quiero dejarle en claro. Hay un Edén y hay un fuera del Edén. En el Edén el esfuerzo es bendición, pero fuera del Edén el hombre ve el esfuerzo como maldición. En el Edén, que es el escenario de Dios, Edén es la perfección, Edén es la voluntad agradable y perfecta de Dios. En el Edén todo lo que el hombre hacía prosperaba sin impedimentos ni ciertos mayores esfuerzos, pero sí tenía que trabajar. No se había quitado. Dentro del Edén hay trabajo. Dentro de nuestro jardín preferido hay trabajo. Pero fuera del Edén, déjeme decirle que fuera del Edén el hombre comienza a creerse autosuficiente. Fuera del Edén comenzamos a confiar en nuestras propias capacidades. La obra del pecado, ¿qué es lo que hace? Que el pecado nubla nuestra visión. El pecado nos hace ver lo que no corresponde ver. Ya no vemos con claridad los beneficios que hay en lo que es ser hijo de Dios, desviándonos al orgullo, a la altivez, a la frustración en caso de no lograr los frutos que esperábamos. Fuera del Edén es donde el hombre quiere ser independiente. Fuera del Edén es cuando queremos ser independientes del Señor y de su presencia. Y fuera del Edén es cuando ocurren situaciones de maldición para nosotros. La relación que el hombre tiene con el trabajo hoy en día, iglesia, la relación que usted y yo tenemos con el trabajo, es porque creemos que nuestro sustento viene de ahí. Creemos que nuestro sustento viene de la tierra que el Señor maldijo. Pero la realidad es totalmente distinta. Vaya conmigo, Efesios capítulo 1, verso 3, por favor. Dice su palabra en la versión internacional: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. Estoy leyendo desde el verso 3 en adelante. Con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Es alguien que diga amén a eso? Según el buen propósito de su voluntad. Ojo aquí. Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Iglesia, fuimos creados para la alabanza de Dios. Y no hay mejor adoración, no hay mejor cántico, no es una melodía, sino que hacer lo que debemos hacer correctamente. Y cuando usted trabaja y hace las cosas de una manera correcta, está adorando a Dios. ¿Sabe por qué el Hijo de Dios todavía le cuesta manifestarse en el trabajo? Porque hay muchos hijos de Dios que hacen las cosas a la manera de los hijos del mundo. Capean la hora igual que los hijos del mundo. Buscan el chanchullo igual que los hijos del mundo. ¿Sabe por qué hay empresas cristianas que no prosperan? Porque buscan la maña. Buscan el torcimiento. ¿Sabes qué? He aprendido mucho de mi papá con lo que hemos hecho en el tema del proyecto. Porque hay gente que me ha dicho, del proyecto de edificación en el lugar, porque hay gente que me ha dicho que es que sabes que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hijo de Dios, diciéndome, es que yo cuando hice mi fábrica, cuando hice mi empresa, yo lo pude hacer de esta otra manera y en realidad no es legal ni ilegal, es como un vacío. Lo que está buscando usted es hacer las cosas de una manera incorrecta.
Su corazón está siendo desviado porque quiere ahorrarse cierta cantidad de dinero por no hacer las cosas apegadas a la ley. Pero hay cosas en nuestra vida que no prosperan simplemente porque no queremos hacer las cosas a la manera de Dios y queremos seguir haciéndolas a la manera del mundo. No, ¿para qué voy a dar esta boleta hoy día? Mejor la junto con la otra. O no, la paso por dentro, listo. No, págueme así sin IVA nomás. No hay problema. Que Dios nos ayude. Sigue verso 7 del libro de Efesios. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Verso 8, que Dios nos dio en abundancia, y subraye esto por favor, con toda sabiduría y entendimiento. Dios le ha equipado a usted, iglesia, sea la edad que usted tenga, con sabiduría y entendimiento. Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento adquirido. Y cuando usted tiene conocimiento de la palabra, usted es sabio aplicando la palabra en el momento correcto. Usted es sabio haciendo las cosas en el momento correcto, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted resuelve los problemas de acuerdo a como dice la palabra del Señor, entonces usted es un hijo de Dios que manifiesta el reino de una manera sabia. Cuando usted lleva su matrimonio de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted es un hombre sabio, usted es un buen sacerdote, usted es una buena cabeza. Cuando usted cría a sus hijos, cuando usted manifiesta el reino de Dios de una manera de acuerdo a la palabra de Dios en su propia casa, cuando usted le cierra las puertas a Satanás y le abre las puertas a la palabra de Dios en su hogar, entonces tenemos un matrimonio sabio, entonces tenemos un padre sabio, entonces tenemos una mamá con sabiduría que puede ganar a su esposo. Pero no vamos a ganar a nuestros maridos, no vamos a ganar a nuestros esposos, no vamos a afectar nuestra casa con las canciones de Marco Antonio Solís ni las canciones del reggaetón. Usted lo va a afectar con palabra de Dios y alabanza al Dios del cielo, así haciendo las cosas sabias. ¿Puede entender en esta mañana? Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento que usted tiene. Y dice la palabra que no solamente le ha dado sabiduría a usted, sino que le ha dado inteligencia. Diga conmigo, inteligencia. La inteligencia es el entendimiento. El entendimiento tiene que ver con la capacidad de resolver lo que se nos presenta en el camino. Yo sé que puede que haya momentos en que usted se siente incapaz de resolver los problemas, incapaz de tomar una decisión correcta, hacer una elección correcta. Pero Dios le ha dotado de inteligencia. Mi papá cada vez, y discúlpenme lo autorreferente, espero que no le moleste, pero son ejemplos que tengo con mi vida y le voy a predicar de algo de lo que yo he vivido. Pero cada vez, desde pequeño, jamás recuerdo a mi papá diciéndome que yo era un tonto, que yo era un incapaz, que yo no servía para nada. Cada vez, cada prueba, cada situación, cada examen de la universidad, cada examen del colegio, cada examen del final de la carrera, cada tesis que tuve que defender, ahí estaba mi padre diciéndome: tú eres capaz, tú eres hijo de Dios, tú eres inteligente, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado entendimiento. Oraste, clamaste a Dios, estudiaste, te va a ir bien. Pero necesitamos entender que Dios ha dotado a tus hijos, a mis hijas, a nuestra casa, la ha dotado con sabiduría y entendimiento. Porque este mundo necesita que los hijos de Dios se manifiesten con sabiduría y entendimiento, se manifiesten de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. No podemos usar artimañas antiguas, no podemos usar las ropas viejas. Hoy tenemos que vestirnos de una nueva temporada, de una nueva ropa para poder ir a luchar en los campos que hoy día el Señor tiene. Hoy día no es el problema hablar de Cristo. ¿Sabe qué? No es el problema. Aquí usted no le pegan un balazo si es que usted habla de Cristo. Entonces no podemos igualarnos al tiempo de Dios, al tiempo de Jesús, perdón. No podemos igualarnos ahí, que cuando decían Jesús o los que confesaban a Jesús, ¡pum!, lo mataban. Era así de simple. ¿Por qué cree usted que Pedro se escondió? ¿Por qué cree usted que Pedro negó al Señor? Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque si hablaba y lo habían visto y lo había identificado, él le iba derechito a la cruz junto con Jesús. Así de simple. Hoy día usted no está viviendo eso. Y gloria a Dios porque no estamos viviendo esos tiempos. Pero estamos viviendo tiempos donde hay que ser sabios y entendidos en lo que estamos viviendo.
Antes que todo debemos aplicar la sabiduría y el entendimiento para determinar, escuche bien, cuál va a ser el trabajo que voy a tomar y que no estorbe con mi llamado. No sé cuántos años llevas en la iglesia. Quizás no en esta, a lo mejor vienes de otra congregación. Pero ¿alguna vez te has preguntado si tu trabajo está impidiendo el desarrollo de tu llamado? ¿Has visto lo que hizo Pablo? Pablo tenía un oficio, pero su oficio fue catapulta para desarrollar su llamado. Su oficio fue impulso para poder predicar, para luego dedicarse por completo. En la nueva temporada que estamos viviendo, iglesia, hay muchos a los que yo escuchaba al pastor ahora decir, hoy día Dios va a traer respuesta. Hoy día Dios te va a hablar. Y muchos decían, sí, yo lo creo, yo lo tomo. Iglesia, Dios le está respondiendo hoy día. Que probablemente hay muchas cosas que tú has querido hacer y hay mucho que tú has querido darle al Señor, pero lo que pasa es que elegiste incorrectamente el trabajo. Elegiste incorrectamente el oficio, el cual tú estás realizando y no tienes nada que entregar. Porque estás consumido, esclavo, no estás en libertad. A libertad fuimos llamados. Usted está llamado a disfrutar esta vida con una libertad que viene directamente desde el cielo. Pero cuando elegimos y escogemos incorrectamente, somos esclavos. Esclavos de una mala decisión. Vuelvo a repetir, debemos aplicar la sabiduría y el entendimiento para determinar cuál va a ser el trabajo que voy a tomar y que no estorbe mi llamado y que potencie la voluntad de Dios en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué debiera elegir yo un buen trabajo? Dice la palabra. Porque el propósito de Dios es que cumplamos su voluntad en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo, yo no sé si vamos a tener que trabajar. Pero lo que sí sé es que Dios me ha puesto en esta tierra. ¿Para qué? Para llevar a cabo las tareas de Dios aquí en la tierra. Aquí en esta Quilicura. Usted está plantado en Quilicura para hacer el trabajo de Dios en Quilicura. Usted es un portador del reino del Señor aquí en Quilicura. No sé si usted viene de otra comuna, pero donde usted esté, usted es un portador del reino de Dios y tiene que cumplir la voluntad de Dios en donde usted está caminando, en donde usted está ejerciendo. Para eso lo ha llamado el Señor. Y eso implica trabajo. Y este trabajo debe estar alineado al diseño de Dios. De lo contrario, ¿sabe lo que va a hacer? Va a ser una piedra de tropiezo. Y yo le estoy hablando en esta mañana a algunos que están tropezando con su trabajo. Algunos que están tropezando con el horario que tienen. Algunos que están tropezando porque incluso a pesar de que creen que están llevando bendición a su casa, lo que están haciendo es dejar desprovista a su generación, a su casa, a su lugar de una palabra de Dios. Porque están siendo esclavos, su tiempo es totalmente consumido por lo que ustedes eligieron. Quiero decir otra cosa. La pereza, la flojera, es enemiga del hombre. Yo sé que el sueño de muchos, y hoy lo podemos ver en las redes sociales, es que de repente se aparezca Farcas a tu puerta con una cantidad de dinero determinada y pague todas tus deudas. ¿Verdad que sí? O que pague los estudios de tus hijos, que tenga todo el dinero posible, o que te dé todo el dinero posible. ¿Para qué? Para que tú descanses. Diga conmigo, descanso. Para otros el sueño es sacarse el quino con revancha, chao jefe y todos los juegos de azar posibles. Otros comparten la foto del auto 0 kilómetros que está sorteando la marca determinada. Iglesia, eso es mentira. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Usted cree que le van a regalar un auto con compartir una foto? Habla, Señor. No quiero ofenderle, disculpe. Pero el deseo del ser humano de hoy es tener mucho dinero
para poder dedicarse al ocio, para poder dedicarse a otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el deseo o con qué deseo nacen muchos empresarios? No, yo quiero tener una empresa para que la empresa genere dinero por mí y yo dedicarme a viajar. ¿Verdad que sí? Déjeme decir, amén, dice una por ahí. Déjeme decirle, ese es el deseo del hombre, pero déjeme decirle el deseo de Dios. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y subrayé esto, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Volveré a repetirlo. Que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. El deseo de Dios es que usted y yo nos manifestemos en bendición. Si la provisión y la bendición no es mala, la prosperidad no es mala. No es mala, es el deseo de Dios, que todo lo que hagas tú prospere, que todo lo que hagas tú sea bueno, que todo lo que hagas tú abunde durante nuestro periodo de permanencia en la tierra. Pero, diga conmigo, pero, hay una condicionante. Y dice, a su tiempo. A su tiempo. ¿Se imaginaría usted qué clase de iglesia nosotros tendríamos si todo lo que hiciéramos, como dice la palabra, nuestra hoja no cayera y todo lo que hiciéramos prosperara todo el tiempo? ¿Sabe en qué nos convertiríamos? Nos convertiríamos única y exclusivamente en dedicados a prosperar, dedicados a hacer la pega. Y no nos ocuparíamos de Dios, no nos preocuparíamos de la casa de Dios. Yo estoy seguro que Dios necesita gente próspera para que haga las cosas que Dios necesita aquí en la tierra. Necesitamos gente próspera para cumplir el proyecto. Necesitamos gente próspera para andar en el llamado del Señor. Necesitamos gente próspera para hacer las cosas que se necesitan para alcanzar a otros. Pero dice la palabra, a su tiempo. A su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Todo tiene su tiempo en Dios. Y el tiempo de trabajo es mayor que el tiempo de descanso. El tiempo de trabajo en Dios tiene una jornada de 6x1. ¿Verdad que sí? En 6 días trabajó Dios. Y el último descansó, 1. Pero mire lo que dice Juan capítulo 5. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí está, en esta parte, en el contexto de este capítulo, están todos los fariseos y está el pueblo criticándolo porque Jesús había hecho una sanidad el día sábado. ¿Cómo es un día libre? ¿Cómo puedes hacerlo? Pero Jesús le responde de esta manera, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús hacía lo que veía a su Padre hacer. El Padre Dios. Entonces, si Jesús sigue trabajando hasta el día de hoy, ¿por qué usted y yo no vamos a trabajar? Pastor, ¿y cuál es el trabajo de Jesús hoy día? Él es el buen pastor. Él es el abogado. Él está intercediendo todos los días frente a Dios el Padre. Él está sanando todos los días. Todos los días. Jesús no descansa. Pero ¿por qué nuestra mentalidad, la mentalidad del mundo es que nosotros descansemos y nos demos la vida light? Y discúlpeme, el descanso no es malo. De hecho, Dios también descansó. Pero Jesús muchas veces estaba trabajando, Jesús muchas veces estaba orando cuando todos los demás estaban durmiendo. Entonces, ¿qué vida queremos nosotros manifestar? Porque queremos ser hijos de Dios reales o no. ¿Queremos ser buenos hijos de Dios o no? Pero la palabra nos está mostrando que el buen hijo de Dios trabaja. El buen hijo de Dios trabaja y trabaja todo el tiempo. Yo hoy día entiendo qué es lo que sucede con nosotros los pastores dentro de la iglesia. Nos consumimos una y otra vez. Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Porque mientras el pueblo está dedicado a sus otras labores, nosotros estamos aquí dándole a la obra. Y cuando usted viene de su tiempo, porque usted en el tiempo de descanso o en su tiempo libre viene a la iglesia, pero nosotros permanecemos aquí aun cuando usted tiene su tiempo libre.
Para mí muchas veces no existen fines de semana. Mi día libre muchas veces es el día lunes, pero a veces hay actividades que hacer el día lunes acá dentro de la congregación. Asimismo para los pastores que están acá. Mi pregunta es, ¿alguien quiere trabajar para Dios? ¿Alguien quiere hacer la voluntad de Dios? Sigo. No me acuerdo cuánto me queda, papá, disculpa. Si me dices. Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Saben lo que tenemos que aprender de Jesús? Es que Jesús no está trabajando para él. Jesús está trabajando para ti. Jesús está trabajando para que yo sea perdonado. Jesús está trabajando para que yo sea sanado. Jesús está trabajando para que yo sea libertado. ¿Qué nos correspondería como iglesia? ¿Qué correspondería como iglesia? Tú ya lo entendiste. Trabajar por la necesidad de otro. ¿Sabe por qué queremos construir un templo grande? Iglesia, esta es la nueva temporada. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos más que tienen que ser alcanzados y edificados en la palabra, como usted lo está haciendo en el día de hoy, ahí en esa cómoda silla con un poco de calor. Hay muchos más. Muchos más. Yo deseo ver a Quilicura rendida a los pies de Cristo. Pero al principio cuando llegamos le dijimos, Señor, en ese tiempo recuerdo que tú habías calculado, había unos 100,000 o 200,000 habitantes aquí en Quilicura. ¿Cuánto más o menos? 170,000. Y dijimos, Señor, danos el 10% de Quilicura. ¿Cuál es el 10% de 170? 17,000. ¿Caben aquí? Eso implica trabajo. Eso implica gente que tiene que alinearse a la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que usted sea próspero en el Señor y pueda aportar con la obra. Porque con 3 pastores no vamos a alcanzar para 17,000. Y yo creo que en algún momento voy a ver esa palabra cumplida. Se necesitan muchos más llamados. Hay algunos que están ahí en sus sillas atrapando su llamado. Frenando su llamado. Porque el trabajo que eligieron los está estorbando. Y tú dices, pero es que soy viejo. Pero es que si vieras la carga que yo tengo, tú eres joven. Todavía tienes opciones. Tú te preparaste, tuviste la bendición, etcétera, etcétera. Esta es una palabra para todos. Pablo sitúa el trabajo en la posición correcta, que es la posición del Edén. Cuando la iglesia no tenía para sostener a Pablo, Pablo se sostenía con su trabajo. Pero Pablo mantiene el trabajo aun cuando él tiene que trabajar, aun cuando él se tiene que sostener. Él sabe que el trabajo y el oficio que él tiene es ¿para qué? Para bendecir a otros. El pastor, nosotros que estamos aquí, el grupo de liderazgo, todos, el único deseo que tenemos en nuestro corazón es bendecirle a usted, es verle bien a usted, es ver a Dios glorificado en su vida. Hay algunos que vienen y se sientan y simplemente, nada, que el pastor quiere el diezmo, no. ¿Sabe lo que pasa? Es que nosotros ya sabemos de dónde viene nuestro sustento, pero usted todavía no ha averiguado de dónde viene su sustento. Y yo deseo que en esta mañana usted entienda que su sustento no viene de su trabajo, que su sustento no viene del trabajo que usted eligió, buena o malamente. Su sustento viene del cielo. Su sustento viene de Jehová. Y Pablo lo sabía. No era para proveer a sí mismo, porque aun cuando él no pudiera tener, aun cuando no llegara un sueldo a fin de mes, él sabía que Dios iba a proveer de cualquier otra manera. De cualquier otra manera. Dios puede usar tu oficio para proveerte. Pero aun cuando no te llegue un sueldo a fin de mes, aun cuando no estés sin trabajo, tienes que confiar y tienes que aplicar tu fe. Tienes que poner tu corazón de hijo de Dios en juego. Decir que tu socorro viene de Jehová. Y decir que la provisión viene del cielo. ¿Es difícil? Claro que es difícil, la iglesia. Yo también he pasado periodos de escasez. También la lucho con lo que hay que pagar a fin de mes. También me exaspero cuando se nos acaban las cosas para poder cocinar, o cuando el gas se está acabando y no tengo para poder comprarlo. ¿Por qué? Porque sigo siendo de carne y hueso. Sigo esclavo en este cuerpo.
Pero entiendo, ahí es cuando viene la palabra, ahí es cuando tengo que aplicar la sabiduría, ahí es cuando tengo que aplicar mi entendimiento, ahí es cuando doy gloria a Dios por la mujer que el Señor también me ha dado y pone paños fríos a la situación y dice, tranquilo, Jehová nos va a proveer. Si Dios te ha llamado, Jehová te va a proveer. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado una asignación, Dios te ha dado un propósito en el cual Él te va a proveer. No temas. No temas, porque lo que estás haciendo es no querer renunciar a lo que ves por seguro, por temor. Pastores, que la economía. Pastores, que ahora no se sabe cómo viene la cosa porque la elección y todo eso. Es que mi socorro no viene de Cast, mi socorro no viene de Piñera, mi socorro no viene de Sánchez. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro. Dele un aplauso más fuerte al Señor si lo va a hacer. Voy a terminar. Ayúdame, Dancito. Cuando usted le pregunte, ¿de dónde viene su provisión? Usted debería responder: mi Dios me proveerá de todo lo que necesite, conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. El mundo nos implanta necesidades. El sistema del mundo nos hace esclavos de necesidades que no son tales. Nos hace creer que hay cosas que son imprescindibles. Y por ende nos esforzamos, gastamos fuerzas de sobremanera por conseguirlas, para alcanzarla. Y cuando ya la alcanzamos, ahí viene el mundo y te implanta otra necesidad. ¿No ha visto que para hoy día la gente, usted vio la locura que se provocó con el Cyber Monday? Porque el sistema implantó estratégicamente una necesidad en la mente de las personas. Usted viera cómo estaban los supermercados. Y el testimonio de muchos sacando fotos, gente cargando televisores, 3 o 4 televisores dentro de un carro de supermercado, porque simplemente para ellos estaba barato. ¿Cree que lo necesitaban? Recuerdo todavía la tele que tienes en la cocina. Todavía funciona. Se ve y se escucha. Y no es una de última generación, todavía es de esas grandes. Ay, pero el pastor debería comprarse algo más. ¿Por qué? Porque el sistema te pone una necesidad. No es Dios el que te está proveyendo una necesidad. No, Dios provee necesidades. Dios no te impone necesidades. El sistema lo hace. Y cuando ya la alcanzamos, vamos por otra necesidad mentirosa. Y entramos en un círculo que no acaba, incluso pudiendo perder la vida intentando alcanzarlas. Gastar nuestra vida. El Hijo de Dios tiene que ser diferente. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Se fueron los amenes. Levante su mano los hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser distinto. El Hijo de Dios debe confiar, debe ser diferente, debe priorizar, debe manifestar el reino en obediencia a lo que Dios ordena. Y con esto termino. Suban los músicos, ¿no? En Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Qué tremendo. Te voy a mostrar una tierra. Deja todo y te voy a mostrar una tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, Abraham, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le muestra el presente a Abraham. Le dice: aquí estás con tu tierra y tu parentela, déjalo todo. Y le muestra el futuro: haré de ti cosas grandes, una nación grande. Te bendeciré, te prosperaré, y el que te bendiga te bendecirá, y el que te maldiga yo lo maldeciré. Pero Abraham tenía 75 años. Un viejo, discúlpenme si hay alguno que tiene 75, pero simplemente para ponerlo un
poquito más de énfasis. Un anciano de 75 años. Y Dios le dice: deja todo, porque yo te voy a bendecir. Mientras yo escribía esta palabra, saltaba en mi corazón que hay mucha gente menor que Abraham, que Dios ya le ha dicho: deja todo, que yo te voy a bendecir. Que Dios ya le ha hablado: deja todo, que yo voy a ser tu sustento. Yo te bendeciré. Muévete de donde estás, porque el trabajo el cual tú tienes es una piedra de tropiezo y no una bendición. Esto es para alguien esta mañana. Aún menor que Abraham. La pregunta es: ¿de dónde crees que viene tu provisión? Porque el que está seguro de dónde viene su provisión no tiene miedo a saltar, no tiene miedo a emprender un nuevo camino. Y gloria a Dios doy, porque sé que aquí hay personas que tienen claro su llamado. Bendigo a las personas que hoy día quizás disfrutan esta palabra por decir: wow, gracias Señor por hacerme escoger bien. Algunos que están emprendiendo nuevos proyectos, están emprendiendo un matrimonio y dejaron todo por seguir a Cristo. Los bendigo. Pero sé que hay otros que están aquí que tienen miedo, que están atemorizados como Abraham. Dios no le mostró el camino a Abraham. Dios no le reveló el proceso que iba a tener que vivir. De hecho, apenas Abraham se levantó y puso en obra la palabra del Señor y tomó sus cosas y se fue, dice la palabra que llegó a una tierra donde había hambruna, donde había escasez. Señor, pero si tú me sacaste de aquí, tú me dijiste que yo hiciera esto, que tomara esto, y tú me traes a un lugar. Yo no he dicho que no lo voy a cumplir, dice el Señor. Yo no miento. Si te dije que te iba a bendecir, es que te voy a bendecir. A mí me gustaría orar en esta mañana por aquellos que están siendo desafiados por esta palabra, porque sabes que esta es una palabra de desafío, porque hay sueños que se van a cumplir cuando tú pegues el salto. Así, cuando dejaste todo atrás, te tengas que determinar a caminar en las manos del Señor. Yo aprendí de esta palabra por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque tuvo que dejar todo y confiar en Dios sin nada en sus manos. Abraham era un hombre adinerado. Su padre era un hombre adinerado. Tenían buena situación económica, pero fue capaz de decirle sí a la promesa del Señor y no a la promesa de su bolsillo, a la promesa de su trabajo. Pastores, que ya me voy a jubilar. ¿Y quién dijo que la vida se terminó? ¿Quién dijo que Dios no va a cumplir su propósito en ti? Es que tengo hijos que alimentar. ¿Y quién dijo que Dios no te los va a alimentar? Pastores, que tomé compromisos con la iglesia. ¿Y quién dijo que Dios no los va a cumplir? Oh, no sé quién está escuchando en esta mañana. Alguno pensará: el pastor está diciendo ya que todos dejemos nuestro trabajo y nos dediquemos. No estoy diciendo eso. No entendiste lo que estaba predicando entonces. Lo que estoy diciendo es que llegó la hora de que analices si es que el oficio, el trabajo que tú tienes, esto es bien práctico, muy práctico, si es que tu oficio, tu trabajo está alineado a tu llamado. ¿Cuándo eres esclavo de tu trabajo? Cuando ya no tienes tiempo para venir a la iglesia, cuando no tienes tiempo para estudiar la palabra, cuando no tienes tiempo para pasar horas con tus familias, con tus hijos, tiempos de calidad. Cuando no eres capaz de llevar una palabra a tu casa, ahí estás siendo esclavo, no libre. Y Dios te llama
Por eso hoy día que puedan ponerse en pie, por favor, toda la iglesia. Si hay alguien que desee, vamos acá con el pastor, que se ha sentido desafiado por esta palabra que el Señor le ha hablado, puede pasar acá adelante, por favor, para orar por ustedes. Así de sencillo, nada más. No es un compromiso conmigo, es un compromiso con el Señor. Si habrá alguien acá que necesite que oremos por él, que está pasando esta situación, que están siendo desafiados a más. Hay algunos que estén con esa inquietud de que si es la voz de Dios o no es la voz de Dios, pero pareciera que hoy día es más claro. ¿Habrá alguien más? Aquí ya hay 2 personas. Acá habrá alguien más. Vamos a adorar y quizás mientras adoramos, a lo mejor hay alguien más que quiera moverse. Vamos a adorar. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré. En ti pondré Toda mi fe. toda mi fe, nunca me dejará. Cristo mi refugio. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de Mi mi fe. fe, Tú estás. tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios, eres tú. Dile nuevamente, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, y nada temeré, poderoso Dios, eres tú. Dile, eterno Dios, eres mi paz. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. Oh, sí, Señor. No temeré Lo que vendrá. eres mi salvación. Levanta tus manos y confiesa conmigo. Conmigo estás, tú has sido fiel aún en mi debilidad. Y en ti pondré toda mi fe.
temeré. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Vamos, iglesia, dilo. Cristo, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás con nosotros y estás conmigo, nada temeré. Poderoso, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Vamos, iglesia, no espere una canción, exprésese con su Señor. Hay fe en ti. Despierta nuestra fe Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y aún a los que con el temor quedaron en sus asientos, yo te ruego, Señor, haz tu obra y confirma, Padre Santo. Esta palabra ha venido a ser de confirmación para muchos, para muchos. Simplemente tengo una cosa para decirte: el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que dice el Señor, oiga lo que dice el Espíritu, porque en esta nueva temporada Dios hará cosas grandes con los que confíen en Él, con los que confíen en Él, con los que tengan su mirada puesta en Él y no en el sistema, con los que tengan su mirada puesta en Él y no en su trabajo. Que el Señor nos bendiga. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Padre amado. ¿Y puedes decirle gracias por esta palabra? Gracias, Señor, por lo que me diste vida. Gracias por lo que pude escuchar. Gracias porque te acuerdas de mí, Señor. Yo te ruego en esta hora, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nuestra iglesia. Padre, bendícenos en este día. De regreso a casa, Señor, que seas tú quien siga hablando a nuestro espíritu. Que seas tú quien siga hablando a nuestro corazón y a nuestra necesidad, Señor. Tú eres el perfecto, tú eres la fuente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Acompáñanos de regreso a casa. Que tus ángeles acompañen nuestro camino y nada malo nos suceda. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor en esta hora. Acá adelante va a estar el pastor David. Para todos aquellos que necesitan comprar el libro.